Buenas, hoy vamos a empezar con la primera clase de anatomía ósea. Empezaremos con los huesos de huesos de la bóveda craneana, la mandíbula y los huesos del macizo facial. ¿Listo? Este es el primer volumen, obviamente va a haber más actualizaciones, pero empezaremos con lo básico. Es importante saber, antes de estudiar anatomía, empezar por los sistemas, el sistema óseo, luego el muscular, luego vascular o nervioso. Y siempre es importante empezar por el óseo para poder determinar luego dónde se inserta o se me originan dichas estructuras musculares, ligamentosas, etc. Bien, empezaremos con el primer hueso, o sea, la primera estructura, que sería el cráneo. Ya, y lo vamos a dividir entre el cráneo con su bóveda craneana acá arriba y el macizo facial y la mandíbula. ¿Listo? Empezaremos por el primer hueso, vamos a nombrarlo, que es el hueso frontal. Este que está aquí grandecito. Esto que vemos aquí en la mitad, esto se llama glabela o eminencia frontal media. Si hay una eminencia frontal media, hay unas eminencias frontales laterales, que son estas acá arriba. ¿Listo? Eminencia frontal media y eminencia frontales laterales. ¿Para qué me sirve tener o nombrar esta como eminencia o glabela? La eminencia frontal media o glabela es importante porque me divide en segmento facial entre la bóveda craneana por encima, el hueso frontal, y por debajo están los huesos nasales y el maxilar. ¿Listo? Son una de los accidentes que se utilizan para determinar las dimensiones del rostro humano. ¿Listo? Encontramos acá esta zona que vemos aquí, esta zona que vemos aquí. Este es el orbicular de los ojos. Entonces esta porción arriba se denomina arco supraorbitatorio del frontal. Esto es el arco supraorbitatorio del frontal. Este es el otro arco supraorbitatorio del frontal. Y encontramos dos crestas. Se llaman las crestas laterales del frontal. Ahora, ¿ven estos forámenes o agujeros? Aquí esta por ciento son bibliografías de Netter. ¿Listo? Todo esto son las flashcards de Netter. Son importantes para el estudio anatómico. Me gusta porque son fáciles de recordar y un poquito más óptimas para el estudio. Entonces, aquí está un foramen. Este es el foramen supraorbitatorio. El de este lado es el foramen supraorbitatorio. Pero aquí vemos que el foramen está abierto. ¿Por qué Netter me da esas dos divisiones? Bueno, porque en algunos, cuando hacen la revisión sistemática de los huesos, hay cadáveres que tienen el foramen y hay cadáveres que tienen una fisura. Pero me pasan las mismas estructuras y las estructuras tienen el mismo nombre. En el foramen supraorbitatorio, que es o fisura supraorbitatoria, me va a pasar nervio, arteria y venas supraorbitatorias. ¿Listo? Entonces aquí de este lado, después al lado de las crestas frontales laterales, encontramos una fosita. Es la fosita temporal. Ojo, fosita temporal no es porque se articule con el hueso temporal, es porque aquí está la bóveda o fosa temporal del músculo temporal. ¿Listo? Pasamos, bueno, ahora aquí están los huesos, los parietales. Tenemos un frontal, dos parietales. El esfenoides. El esfenoides vemos que tiene varios accidentes en la porción orbitatoria. Entonces vamos a empezar enseguida con la porción orbitatoria. Algo importante, cuando vayamos a nombrar los procesos que están al lado de una estructura, ejemplo, estamos en el frontal y queremos nombrar el proceso que está en el cigomático. Entonces, si tocamos desde aquí del frontal al cigomático, esta zona que estoy tocando aquí, esta se denomina proceso cigomático del frontal. Pero si yo toco desde acá, se denominaría proceso frontal del hueso cigomático. Así va a pasar en casi todas las estructuras. Aquí, este es el hueso frontal, este es el maxilar. Entonces, este sería proceso maxilar del frontal, y si es abajo, sería proceso frontal del maxilar. Así con todas las estructuras. O el último ejemplo, aquí tenemos el maxilar y aquí está el hueso cigomático. Proceso cigomático del maxilar, y si voy de acá para acá sería proceso maxilar del cigomático. Y todas las estructuras que tienen dentro de la órbita van a ser sus caras orbitarias. Esta es la cara orbitaria del frontal, la cara orbitaria del cigomático o molar y la cara orbitaria del maxilar. Bueno, vamos a empezar con el esfenoide. El esfenoide tiene dos alas, esta que es un ala mayor y este es el ala menor del esfenoides. Y vemos un foramen. Ese es el foramen óptico. Por aquí me pasa el segundo par craneal, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Listo, por aquí, el más chiquitico.
Luego tenemos dos fisuras, la fisura supraorbitatoria y fisura infraorbitatoria. ¿Listo? Entonces, en la fisura supraorbitatoria, que es la más importante, ¿por qué? Aquí me van a pasar básicamente 4 nervios. Me va a pasar el nervio oculomotor, que este es uno de los pares craneales que me inerva la gran mayoría de los músculos oculomotores. El troclear, que también me inerva parte de los músculos que me mueven el ojo. El adducer, que me mueve básicamente el músculo que adduce el ojo, de este lado acá, el adducer. Y una rama del trigémino. El nervio supraorbitatorio que dijimos acá arriba también es parte del trigémino. Entonces aquí me pasa, ¿qué parte del trigémino pasa aquí? Me pasa el nervio oftálmico. ¿Listo? No, perdón. Sí, el nervio oftálmico. Pasamos por acá abajo, entonces tenemos la fisura infraorbitatoria. En la fisura infraorbitatoria me va a pasar también otra parte del trigémino. El trigémino se parte en 3. Tenemos su porción orbitaria, maxilar y su porción mandibular. ¿Listo? Entonces por aquí este se llama surco infraorbitatorio, porque aquí está la fosa infraorbitatoria. ¿Y qué me pasa en esta fosa? Para que no se confundan, va a pasar venas, nervios y arterias infraorbitatorias. Todo tiene el mismo nombre. ¿Listo? Seguimos acá en la fosa orbitaria, en la cavidad orbitaria, y ahora vamos con esto. Todo lo que está aquí ya sabemos que se denomina el nombre del hueso y la cara orbitatoria. Entonces este es el etmoides, el gris que está aquí. Entonces esta sería la cara orbitatoria del etmoides. Esto que está acá en rosadito es como es el palatino. Entonces sería la cara orbitatoria superior del palatino. Este es el hueso lacrimal o unguis. Entonces esta es la cara orbitatoria. Bueno, este como tal se denomina lacrimal. Y aquí estaría un poquito más oscuro la fosa lacrimal. Listo, sería básicamente en resumen lo que se puede encontrar aquí en la fosa orbitatoria. Encontramos aquí otro foramen. Este foramen es el zigomatofacial. ¿Y qué me va a pasar? Nervio, venas y arterias zigomatofaciales. Listo, a veces los nombres son casi de donde viene la misma estructura. Listo, tenemos el título de la misma estructura. Va a pasar. Ahí están los temporales, los zigomáticos. Aquí está el maxilar. El maxilar. Bueno, vamos a hablar un poquito acá del maxilar, que tiene otros procesos. Ya dijimos que este es el proceso frontal del maxilar, proceso zigomático del maxilar. Y esto donde están los dientes se llaman procesos alveolares. Procesos alveolares. Cada uno de sus procesos alveolares. La espina nasal anterior. La espina nasal posterior la vamos a ver más adelante, que está en el hueso palatino. La anterior en el maxilar, la posterior en el palatino. Pasamos a ver. Allá vemos los huesos de arriba. Aquí está. Hueso nasal. Esto que ven aquí es el vómer. En rojito vemos el vómer. Los cornetes inferiores. Los cornetes medios. Debajo de los cornetes están los hiatos. Hiato inferior, hiato medio, hiato superior. Y estaría el cornete superior debajo del hueso nasal. De la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular y los cornetes medios son del hueso etmoides. Listo. Vamos al maxilar o la mandíbula. Antes se denominaba maxilar inferior. Listo, pero ahora por cuestiones de cambios que no querían un maxilar superior y un inferior. Incluso hay autores que no toman la mandíbula como hueso del cráneo. Entonces, para no complicarnos, vamos a meterlo aquí porque en parte está cerca. O sea, sería ahorrarme un video. Bueno, aquí tenemos el maxilar. La mandíbula, perdón. En la mandíbula encontramos los siguientes. Así, tenemos aquí dos tubérculos. Ustedes se lo pueden tocar la mandíbula. Tenemos dos tubérculos mentonianos y una protuberancia mentoniana, que es la que está en el medio. Esta sería la base mandibular, el cuerpo mandibular, la rama mandibular, el ángulo mandibular. Y este foramen es el foramen mentoniano. ¿Y qué me va a pasar? Nervio, venas y arterias mentonianas. Y aquí tenemos la línea oblicua. Listo. Básicamente esto sería todo lo que encontramos de esta cara. Listo. Una cara a una vista anterior. Pasamos. Ahora vamos a ver de una vista lateral, de izquierda a derecha, que encontramos aquí. Aquí sí se logra ver un poquito mejor la glabela, la eminencia frontal media y la eminencia frontal lateral. Ya vamos a empezar a ver un poquito de la sutura. Hay suturas que tienen el mismo nombre, pero hay dos en específicos que cambian. Esta como tal es la sutura coronal, listo, que se denomina así porque es fácil en los cortes anatómicos. Cuando dice un corte coronal, ya sabemos que es un corte que me dice anterior y posterior.
porque me partiría aquí, listo, en la sutura coronal. Y está la sutura sagital, que me parte el parietal en dos, y la sutura lamboidea, listo, que me une el hueso occipital con el parietal. Acá en la punta de la unión de la sutura coronal y la sutura sagital hay un punto. Ese punto de unión tiene un nombre, se llama brecna. ¿Listo? Está la brecna aquí y la lamna acá. Brecna y lamna. ¿Listo? Así se denominan los puntos de unión de estas dos suturas. Sutura coronal con la sagital se llama brecna y sutura lamboidea con sagital se llama lamna. Después tenemos una unión de varias suturas y este es un tema importante. Esta unión acá donde se me unen el frontal, el temporal, el parietal y el efenoides, esta unión se llama peterión. ¿Listo? Yo lo leo literal como, o sea, lo digo literal como aparece. Hay otros que le dicen con acento, esterión. Vamos a denominarlo peterión, esterión. Y el astión o asterión es la parte de acá atrás. ¿Por qué es importante esta unión de estas suturas peterión? Bueno, eso no sé si han escuchado cuando van a sacrificar algún animal o algo que le pegan con un mazo o le da un golpe en la sien, que se denomina la sien, es mortal. ¿Por qué? De toda la bóveda craneana, esta es la zona más débil. ¿Listo? Anatómicamente, de toda la bóveda craneana, esta es la zona más débil. La unión de las suturas de los huesos frontal, parietal, efenoides y temporal. Y tras de ser débil, detrás de esta zona, si vemos lo que hay detrás, encontraríamos surcos donde se me pasan las arterias, los ramos de las arterias meningias medias, esto que me irrigan casi toda la parte del cerebro por encima. Entonces un golpe de acá sería muy mortal. ¿Listo? Por eso es que cuando van a sacrificar animales, normalmente prefieren que le golpeen de esta zona, de los laterales. No tanto porque el hueso frontal es un hueso más fuerte, solamente se dañaría con un impacto muy fuerte. Los parietales también son fuertes, los occipital también es fuerte, pero esta zona aquí es la más delgada. ¿Ok? Esto que vemos acá, grande, es lo que dijimos, esta es la fosita temporal, pero no porque está articulado con el hueso temporal, sino porque tenemos la fosa temporal aquí en grande. ¿Listo? Vamos a ver qué me tiene el hueso temporal. El hueso temporal tiene aquí un surco, ¿ok? Una fisura. Esta es la fisura de la arteria temporal profunda posterior. Esto es la fisura de la arteria profunda temporal posterior. Tenemos aquí una cresta, que esta es la cresta supramastoidea. ¿Por qué se llama supramastoidea? Porque está por encima del proceso mastoide. Esto que está aquí es el proceso mastoide, que es donde se me origina el músculo esternocleistomastoideo. ¿Listo? Por eso ese nombre. Aquí tenemos el proceso estiloides, que viene básicamente la mayoría de músculos estiloideo, estiloigloso, estilofaringio. ¿Listo? El ligamento estilomandibular. Básicamente este es el proceso mastoide y el proceso estiloide. Conducto auditivo interno. Si hay un conducto auditivo interno, va a haber un conducto auditivo externo. Tubérculo auricular. Y esto que es el arco cigomático. ¿Listo? Aquí ya estos segmentos ya los mencionamos, así que no lo voy a repetir. Aquí encontramos otros accidentes que podemos encontrar en la mandíbula. Déjenme señalarlo. A ver, aquí. Bueno, esto que vemos acá, esta bola aquí, es el cóndilo articular. Cóndilo articular, tenemos la escotadura mandibular y el proceso coronoides. Proceso coronoides vamos a encontrar, para que se hagan idea, porque a veces cuando estamos estudiando anatomía escuchamos un segmento y pensamos que ese segmento lo escuchamos en otro lado. Bueno, proceso coronoides lo encontramos acá en la mandíbula y también en la ulna, ¿ok? En la articulación húmero-ulnar, que queda por encima, que es cuando hacemos flexión, que el proceso coronoides de la ulna se inserta, o bueno, no se inserta, cuando hacemos flexión, el proceso coronoides choca o llega a la fosa coronoidea del húmero. Eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos a anatomía o fisiología de miembros superiores. Bueno, aquí hacemos un corte sagital. Listo. Y aquí quitamos la mandíbula. Y vamos a ver lo que hay dentro del cráneo, de la bóveda craneana. Empezamos por el parietal. Ya dijimos que este era el peterión. ¿Listo? Y aquí están los surcos de las arterias meningias medias. Pasan por aquí. Justico pasan por aquí. Tenemos aquí el hueso frontal. Y empezamos a ver algo importante también, que son los surcos.
Estos son los senos. Ya empezamos a encontrar los senos. Este es el seno frontal. Los senos, para que se hagan idea, van correlacionando cuando escuchamos sobre patologías sobre los senos paranasales o sinusitis. Básicamente, estos senos se llenan de mucosa y tienen pequeños conductos que me llegan a la cavidad nasal. Listo. Cuando vayan a hacer terapia respiratoria a pacientes que tengan sinusitis, que se le hacen los lavados, hay diferentes autores, oficios que toman diferentes técnicas. Una de ellas, déjenme quitar un poquito el brillo para que sea mejor, es que empiezan a hacer movilizaciones. Si yo le hago un masaje acá arriba, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Creen que sería funcional? O sea, un masaje encima chocando con un hueso. No tanto. Ya hay evidencia leve, pero hay evidencia más fuerte es cuando se hacen como medio percusiones en esa zona para movilizar la mucosa. Si quieren hacer un lavado con solución salina, es recomendable que hagan percusiones en los senos frontal, el esfenoidal. Obviamente no vamos a llegar hasta allá, pero podemos llegar a los senos maxilares, listo, y al seno frontal. Haríamos movilizaciones, pequeñas percusiones con movilizaciones para poder medio permitir el fluido de la mucosa, la nariz, y hacer un lavado mucho más prominente. De igual no es tan necesario porque a veces el mismo lavado abre las porosidades de los senos y permite que el fluido baje mucho más rápido. Ya, es como un truquito si quieren, no sé, mejorar el proceso o aumentar la salida de fluido nasal. Bueno, aquí tenemos esta como cresta de gallo, se llama así, cresta galli. Y enfrente de ella, que no se ve aquí en el Nether, pero en otros autores anatómicos sí, me presentan la espina frontal. Listo, hay una cresta frontal aquí chiquitica, aquí no se logra ver, pero en otros autores, cuando vayan a revisar un cráneo, un segmento anatómico, lo van a encontrar, que se llama cresta frontal. Listo, o espina frontal. Bueno, ya que empezamos aquí con el etmoides, tenemos la lámina cribosa. ¿Listo? Ven que está como llena de forámenes, como llena de huequitos. ¿Por qué? Bueno, aquí estaría el primer par craneal, el ganglio olfatorio. Estaría el tronco olfatorio por acá. Y este me daría filetes o ramillos nerviosos que bajarían aquí por la lámina cribosa. ¿Listo? Son los sensitivos. Ese nervio es puramente sensitivo. Entonces cada vez que inhalemos algo, pase por aquí y me llega toda la información en los filetes del ganglio olfatorio. ¿Listo? La lámina perpendicular, que ya la vimos, la cavidad nasal, el cornete inferior, el hueso nasal. Aquí tenemos el palatino, el palatino acá y el maxilar. ¿Esto cómo se llama? Si recordamos lo que vimos ahorita, este es el proceso palatino del maxilar. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que nombrar el apellido o el nombre del segmento para donde vamos. Proceso palatino del maxilar, y este es el proceso maxilar del palatino, o básicamente pueden decirle palatino. Esto que está aquí es un foramen, pero no un foramen como tal, es un conducto. Aquí me pasan un nervio y dos arterias, o una anastomosis. Cuando escuchen el término de anastomosis, significa que es la unión de dos arterias, de una vena y una arteria, básicamente unión de segmentos. ¿Listo? Más que todo en segmentos cardíacos. ¿Listo? Entonces aquí, segmentos cardíacos, no, segmentos venosos. Bueno, aquí tenemos el conducto incisivo. ¿Qué me pasa por aquí? Me pasa el nervio nasopalatino. El nervio nasopalatino, esfenopalatino, viene de acá. Aquí debajo de la lámina perpendicular, y este que es el vómer, está el foramen, eso creo que lo vemos en otra imagen, pero está el foramen esfenopalatino. Y aquí me pasa el nervio esfenopalatino. Y una anastomosis de la arteria palatina mayor y esfenopalatina. Listo, aquí están los procesos incisivos. Este es el esfenoide. Esta parte del esfenoide no la vimos. Este es el ala mayor, el ala menor, el conducto óptico. El proceso que viene aquí, que sale por encima del conducto óptico, es el proceso clicoides. El ala medial y lateral del proceso pterigoideo. Por aquí se me inserta el músculo pterigoideo medial. Listo. Y el pterigoideo lateral aquí. Y el pterigoideo medial se inserta en el ala mayor del esfenoide. Listo. No esta zona, de parte por atrás. Aquí tenemos el seno esfenoidal, el conducto esfenoidal aquí, el huequito que vemos acá. Tenemos la silla turca, donde se me coloca el proceso de la glándula pituitaria. Tenemos aquí en el temporal, vamos a ir rayando, tenemos
dos, bueno, dos porciones. La de arriba es la porción escamosa y la de abajo la porción petrosa. Y van a haber surcos. Los surcos en esta zona del cráneo es donde se me colocan las venas, ¿ok? Por donde me pasan las venas. Entonces tenemos el surco del seno petroso menor o petroso inferior y surco del seno petroso mayor o petroso superior. Dijimos que hay un conducto auditivo externo, entonces este es el conducto auditivo interno. ¿Qué me va a pasar por acá? Me va a pasar el nervio facial, muy importante, el nervio vestibulococlear y la arteria laberíntica. ¿Listo? Y este es el que está al lado, es el conductillo vestibular. Tenemos aquí el foramen yugular. ¿Qué me pasa por aquí? La vena yugular interna, tres nervios: glosofaringio, vago y el nervio accesorio. Un dato curioso es que el nervio vago no es como nosotros pensábamos que es un nervio flojo, no. Vago es que se determina antes como viajero, ¿ok? Vago es el nervio viajero. Este es el surco del seno sigmoideo. Aquí tenemos la sutura lamboidea, surco del seno transverso, surco del seno occipital está acá, no se ve, en otra imagen lo vamos a ver, y surco del seno sagital superior. Ya vimos que hay una porción escamosa, una porción petrosa y falta una porción, la porción basilar. La porción basilar es del occipital. Y esto que vemos aquí, ¿qué será? Bueno, adivinen, aquí me pasa el nervio hipogloso. ¿Listo? Glosofaringio acá e hipogloso acá. Y tenemos el foramen magno. Básicamente esto sería todo lo que encontramos en esta. Este es un corte sagital. ¿Listo? Bien. Ahora estamos viendo desde abajo hacia arriba, como si estuviéramos viendo desde las vértebras hacia arriba. ¿Ok? Esta es una visión de inferior a superior, básicamente. Vamos a empezar. Empezaremos por acá, por el maxilar y la mandíbula. Ya sabemos que este es el conducto incisivo. Aquí están los dientes incisivos, los caninos, los premolares, los molares. Y tenemos una sutura. Esta sutura es la sutura palatina media y esta es la sutura palatina transversa. Y esta es la lámina horizontal. ¿Qué dijimos? Que la espina nasal posterior no estaría acá. Esta es la espina nasal posterior. Está al lado del vómer y las alas del vómer. Tenemos aquí estos forámenes que ven acá. Es el foramen palatino mayor y foramen palatino menor. ¿Qué me va a pasar por acá? Nervio, venas y arterias palatinas mayores. Nervio, venas y arterias palatinas menores. Y entre medio de eso vamos a tener un proceso que es el proceso piramidal. Aquí en el efenoide encontramos estas fosas, son las coanas. Listo, las coanas me comunican ya con la zona nasal. Tenemos el ala medial y lateral del proceso pterigoideo. Gancho, el gancho está en la lámina medial. La medial es porque está hacia adentro, más cerca del cuerpo. Y lateral porque está un poquito más hacia afuera. Tenemos la fosita pterigoidea para el músculo pterigoideo. Y tenemos la fosita escafoidea. ¿Listo? Tenemos el ala mayor. Acá hay dos conductos: conducto oval y, bueno, foramen oval y foramen espinal. Porque esta puntica amarilla, no la rosada, porque la rosada es el proceso estiloide. La puntica amarilla se llama proceso espinoso. ¿Listo? Entonces este se denominaría foramen espinoso. ¿Qué me pasa por aquí? Me pasa el tercer ramo del trigémino, el nervio mandibular. Me pasa el nervio mandibular por acá, un filetico por acá. La arteria, bueno, básicamente una porción de la arteria meningia, y aquí me pasa venas de arterias meningia media. Aquí se logra apreciar mejor el arco cigomático. Ya vemos el arco cigomático. Listo. Vamos a entrar al temporal. De esta zona del temporal tiene bastantes accidentes. Este ya lo vimos, que es el tubérculo auditivo. Este es la fosa condilar para la cabeza del maxilar, o para el cóndilo maxilar. Esta línea que vemos aquí es la fosita petrotimpánica. ¿Y qué pasa por esa fosita petrotimpánica? Bueno, me pasa básicamente una cuerda timpánica del nervio intermedio. ¿El nervio intermedio de dónde viene? Bueno, si vimos, se olvidó decirlo, que en el conducto auditivo interno me pasa el nervio facial y el vestíbulo coclear. En su origen embrionario, por ahí también me va a pasar el nervio intermedio. Se une con ellos, ¿listo? Aquí está el conducto auditivo interno, proceso mastoide, proceso estiloide. Esta es una escotadura y la escotadura está debajo del proceso mastoide. Entonces, ¿cómo se llamaría esa escotadura? Escotadura mastoidea.
Este foramen está en medio del proceso estiloides y proceso mastoides. ¿Cómo vamos a llamarla? Por ahorrarnos tiempo, adivinen cómo se llama. Foramen estilomastoideo. Listo, ¿y qué me pasa por aquí? El foramen estilomastoideo, repitan siempre que vayan a aprender anatomía, traten de repetir y repetir y repetir. Ya, es la mejor forma de aprender, porque no podemos, o bueno, podemos buscar reglas memotécnicas, pero la mejor opción es repetir, ¿listo? Y buscar qué combina con qué. Ya. Agradecemos que básicamente el proceso mastoide estiloide se llama foramen estilomastoideo, y me pasa el nervio facial y la arteria, adivinen, estilomastoidea. Este es un surco para la arteria occipital posterior. Este es el foramen, está cerca del proceso mastoideo, entonces se llama foramen mastoideo. ¿Por qué no se llama foramen occipital y nada de eso? Porque está un poquito más cerca del temporal. Entonces, por eso, para ahorrarse controversia, se denomina foramen mastoideo. Y por adelante está la vena mastoidea, vena emisaria mastoidea, y por detrás está la arteria meningia posterior. Tenemos aquí el hueso parietal. Bueno, encontramos aquí la fosa yugular, donde va la vena yugular interna, que se convierte en el seno sigmoideo. Luego me viene el nervio glosofaringio, vago y accesorio. Y hay dos forámenes chiquiticos. Este es el conductillo timpánico. En el conductillo timpánico me pasa un ramito está el nervio glosofaringio, y ahí me pasa un ramito del nervio glosofaringio. En el conductillo mastoideo, aunque no lo creas, está más cerca del estiloide, pero aquí se llama mastoideo. Entonces vamos a decir los forámenes mastoideo, este y este. Y como este está más cerca del estiloide, entonces este sería el estilomastoideo. En la fisura mastoidea o fosita mastoidea me pasa un ramito del nervio vago. El nervio accesorio va solito, por ahora. Aquí tenemos el conducto carotidio interno, me pasa la arteria carotidia interna y el plexo carotidio interno. Y el foramen rasgado. Por aquí, por el foramen rasgado, me pasa básicamente es el nervio petroso mayor. Tenemos la porción petrosa y porción basilar, tubérculo faringio, cóndilos occipitales, los cóndilos que me articulan con atlas, la primera vértebra. Tenemos el foramen condilar. Aquí tenemos la fosa donde me pasa el nervio hipogloso, foramen mando. Esta es la sutura nucal superior y la sutura nucal inferior. Básicamente en la sutura nucal superior se me colocan los músculos, el trapecio, el esplenio, y básicamente acaban bajando el epiespinoso y los rectos posteriores, recto posterior mayor, recto posterior menor y oblicuo superior. Recto posterior mayor, recto posterior menor y oblicuo superior. Voy a repetirlo un poquito lento, sé que hablo a veces rápido. Bueno, tenemos aquí cresta, esta es la cresta occipital y el tubérculo occipital posterior. Básicamente es todo lo que encontramos acá. Listo. Bien, ahora estamos viendo de arriba hacia abajo. Es como si estuviéramos partiendo un coco a la mitad. ¡Guas! Y esto es lo que encontraríamos. Aquí básicamente voy a repetir los forámenes rapidito y voy a decir lo nuevo, ¿ok? Aquí ya dijimos que esta es la cresta Galli. Aquí encontramos el foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior. Y adivinen qué va a pasar. Nervio, venas y arterias etmoidales anteriores o nervio, venas y arterias etmoidales posteriores. Tenemos aquí la fisura olfatoria, también esa va junto a la fosita etmoidal anterior. Me pasa lo mismo, aquí está el foramen ciego. Se denomina foramen ciego porque como tal no pasa nada por ahí. Pero hay autores que colocan, como por ejemplo el Newman me coloca, el Nether. Newman es cuando vayamos a ver biomecánica. Que recomiendo que siempre que dé el título de cada autor lo revisen, repasen. Ya, en anatomía vamos a basarnos simplemente esta vez de Nether, y en biomecánica va a ser toda la bibliografía, creo que de Newman. Sí, vamos a usar Newman. Bueno, por aquí me va a pasar básicamente vena emisaria del seno sagital superior. Listo, la vena emisaria del seno sagital superior. Aquí tenemos el conducto óptico, aquí estaría el quiasma óptico. El nervio óptico que pasa por aquí, cuando llega acá, supongamos que es el ojo derecho, va el nervio óptico, y acá en el quiasma óptico va a la ramificación cerebelosa de donde se origina, contralateral. Si va del derecho va al izquierdo y el del izquierdo va al derecho. Se dividen aquí. ¿Listo? Entonces pasamos aquí la fisura orbitaria superior, que ya sabemos que pasa el nervio oculomotor, troclear, abductor, oftálmico y vena orbitaria superior. Aquí estaría la silla turca,
este es nuevo. Aquí estaría el ganglio trigeminal y aquí se divide su porción orbitaria, su porción maxilar y su porción mandibular. La mandibular en el foramen oval, que ya lo dijimos, y la maxilar en el foramen redondo. Aquí están los surcos de las ramas de las arterias meningias medias que bajan por el foramen espinoso. Ya, aquí tenemos el foramen racado. Por acá arriba sí cambian. Por abajo básicamente nombramos más que al nervio petroso mayor. Pero por acá arriba lo determinan con el nervio, no, perdón, abajo es el nervio palatino mayor y arriba el nervio petroso mayor. Aquí está el conducto carótido interno, arteria carótida interna, preso carótido interno. Estos son nuevos. Este es el hiato del nervio petroso mayor y el hiato del nervio petroso menor. Este es el conducto auditivo interno, ya sabemos qué pasa por aquí. Nervio vestíbulo coclear, facial y arteria laberíntica. Este es el surco del seno petroso mayor, surco del seno petroso menor. Conducto fosa yugular interna, me pasa la vena yugular interna, nervio glosofaringeo, vago accesorio. Este es el nervio hipogloso, foramen magno, surco del seno sigmoideo, surco del seno transverso, aquí está el surco del seno occipital y surco del seno sagital superior. Listo, básicamente esto es lo que encontramos en esta zona. Y ya creo que esta sería la última. Sí, la última. Vamos a hablar un poquito sobre la mandíbula. Ya para terminar, para no hacer tan tediosa la clase. La capacitación básicamente. Tenemos aquí el cóndilo, la fosita pterigoidea. Aquí ya se me origina el músculo pterigoideo lateral. La escotadura mandibular. El proceso coronoides. Cuando veamos anatomía de miembros superiores, voy a poner esta foto para que vean que el proceso coronoides de acá es igual al de la ulna. O sea, tiene un parecido. Fosa retromandibular, fosa retromolar. La língula, fosa sublingual es acá arriba. Esta es la língula y la fosa sublingual es por acá arriba. Esta línea es la línea milioidea del músculo milioideo y debajo está la fosa submandibular, donde se me coloca el ganglio submandibular. La glándula submandibular. Tenemos aquí el surco milioideo. Vemos el foramen maxilar donde me pasa nervio y arterias alveolares inferiores. Y acá tenemos el tubérculo, el foramen mentoniano. Por acá detrás de la prominencia o protuberancias mentonianas tenemos dos espinas. Y son espinas mentonianas. Línea oblicua y listo. Mandíbula es un poquito más sencillo, no estamos haciendo tan específico, estamos dando como un repaso ya para entender un poquito sobre los segmentos anatómicos del cráneo. ¿Listo? Esta sería la referencia del atlas de Netter. También está el de Glory, pero no se usó tanto. Es como más, lo usé más de repaso anteriormente. Pero Netter sí recomiendo estudiar las flashcards. Estas son imágenes de la flashcard. ¿Listo? Son muy recomendables. Y bueno, hasta aquí quedaría esta capacitación. Que tengan buen día.